Hola, muy buenas noches para todos. Qué rico saludarlos, encontrarnos de nuevo aquí esta noche. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación, por estar aquí presentes en esta noche, a las casi ya 20 personas que somos. Bienvenidos muchachos a nuestro quinto encuentro. El día de hoy vamos a seguir la misma senda de las temáticas que hemos venido tratando con el tema de biodescodificación. Esta vez un poco más enfocado hacia el tema del biochoc, que ahorita lo vamos a ver más adelante en las presentaciones para que ustedes se familiaricen un poco más con el tema. Muy buenas noches, Beatriz. Bienvenidos los que van llegando. Entonces, muchachos, hoy vamos a ir un poco más a profundidad del tema de biodescodificación y su relación implícita con todas las enfermedades o esas memorias de dolor que activamos a través de todos esos traumas o sucesos que nos suceden en la vida. Entonces, vamos a iniciar. Voy a comenzar a compartirles la pantalla. Ustedes me confirman, por favor, cuando lo vean. Listo. ¿Me confirman, por favor, muchachos, si ven en este momento las diapositivas? Aquí se las estoy presentando. ¿Logran verla, muchachos, por favor? Me confirman. Aquí se las vuelvo a mostrar. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Aquí ya están visualizando las diapositivas. Denme un momento, por favor. Listo. Ya empezamos la grabación. Bueno. Listo, muchachos. Vamos a iniciar entonces con este tema que nos acompaña hoy en esta noche y es precisamente el tema del biochoc. Como les hablaba, la interpretación que le damos al tema de las enfermedades como tal y de los conflictos que surgen, pues las raíces que determinan cada una de las enfermedades. Entonces, vamos a tener muy presente, muchachos, que el biochoc va muy de la mano a lo que vimos la clase pasada con el término del trauma. Todo trauma, recuerden que es un suceso detonante, por lo general, que nos generó una emoción de baja vibración y esa emoción de baja vibración se quedó encapsulada en nosotros. Se quedó mucho tiempo, incluso años, sin solucionar, sin gestionar, y todo eso a largo plazo generó cierto shock o un bioshock, como se llama, desde el tema viéndolo de la vida. Entonces, la interpretación ahí juega un papel muy importante, chicos, porque es la manera como nosotros le damos el visto bueno o malo a lo que nos está enseñando el aprendizaje de la enfermedad. Entonces, si lo vemos como una enseñanza, posiblemente esa enfermedad que estaba ahí como tal en nuestros genes, en nuestras células, no se despierte, pero si le dimos una mala interpretación desde el castigo o desde que fue algo muy negativo para nosotros, pues esas células van a responder a esa interpretación que les dimos y posiblemente en un futuro cercano o lejano aparezca eso como señal de enfermedad. Y por último, los conflictos que vamos a ver en la última parte, que como les dije, son cada una de las raíces como tal que detonan las enfermedades. Entonces, son varios tipos de conflictos. Trataré, muchachos, de hacerlo todo lo más claro posible con ejemplos. Es algo muy teórico lo de hoy, pero vamos a tratar de no extendernos mucho en la explicación y hacerlo más con ejemplos prácticos.
Bueno, entonces muchachos, el tema del biochoc va muy de la mano con lo que veo, lo que interpreto, lo que siento y lo que pienso. ¿De qué? De la situación, el problema, el trauma que viví en el momento. Entonces lo que veo, miren que va muy de la mano con nuestro sentido de la visión. Entonces, ¿qué quedó en mi imagen mental de ese suceso traumático que viví, que posiblemente a un futuro me vaya a afectar tanto mi salud psicológica, emocional, espiritual y mi salud física, por lo tanto? Entonces, el tema de los sentidos cobra mucha importancia porque es a través de nuestros ojos que entra toda la información externa. El segundo de ellos, que va de la mano del biochoc, es lo que interpreto. Como les decía, muchachos, siempre las enfermedades o las dolencias o los aprendizajes que la vida nos quiera enviar, lo va a manifestar, si no escuchamos a tiempo, a través de nuestro cuerpo. Entonces, la manera en que yo interpreto cada una de las señales que mi cuerpo me envía y de las situaciones que me ponen a prueba es la manera en que yo voy a saber resolver esa situación, bien sea por la senda del aprendizaje o bien sea por la senda de que esto fue un castigo. Entonces, ya saben, si me voy por el lado del aprendizaje, mi cuerpo va a reaccionar de una manera diferente, pero si me voy por el lado de que es un castigo, mi cuerpo obviamente lo va a entender y lo va a interpretar de esta manera y me va a ser mucho más difícil salir de la situación o de la enfermedad que esté afrontando. Entonces, lo que siento, ahí es donde cobra relevancia, muchachos, y es el tema de las emociones. Recuerden cuando hablábamos ahí precisamente del chakra, unas clases anteriores, del chakra del plexo solar, que es donde todas nuestras emociones se sienten. Entonces, todas esas emociones tienen su flujo vital, su flujo energético, ¿hacia dónde? Hacia nuestro corazón. Sean incluso en algunas investigaciones propuesto que el corazón tiene más de 40.000 terminaciones nerviosas, incluso muy parecido a lo que sucede en nuestro cerebro. Entonces tiene mucho de real cuando dicen que el corazón siente y lo podemos notar por esa explicación que les acabo de dar desde lo científico. Además, muchachos, lo que pienso es un proceso meramente cognitivo. Entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos? Yo le estoy dando el poder y el tiempo, o al contrario, estoy sabiendo gestionarlos de manera inteligente y así como llegó esa emoción y luego ese pensamiento en mí por mucho tiempo y me generen posiblemente acá, desde el bioshock, más adelante enfermedades de tipo mental, ¿cierto? Porque ahí tocamos ese tema cognitivo. Entonces, muchachos, miren que acá en el tema del bioshock va de la mano también con el tema de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, si yo tuve un bioshock, recuerden que trabaja también ahí juntico con el tema del trauma. Si tuve un bioshock que detonó en mi vida emociones de muy baja vibración, recuerden el temor, la angustia, el sufrimiento, todas esas enfermedades van a largo plazo, a corto o mediano, a generar cierto tipo de señales, de mensajes que van a llegar a mi cuerpo a manera de interpretación. Entonces, esa interpretación que se le da a las situaciones es lo que realmente nos enferma y nos mantiene esa emoción activa durante un largo transcurso de tiempo. Me hago entender. Como les dije ahorita, si la interpretación, por ejemplo, pongámoslo en un caso específico, un cáncer, si llega un cáncer a mi vida
y yo lo interpreté, como les estoy hablando ahora, como un castigo, como lo peor que ha pasado en mi vida, yo me debo de preguntar, ¿qué hice antes de que eso llegara a mi vida que me enfermó y mantuvo esa emoción activa durante mucho tiempo? Porque es precisamente eso, la gestión que le damos a esa emoción negativa y de baja vibración, lo que nos lleva a ese momento de enfermedad, de desequilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, muchachos, aquí es muy importante, miren el tema de la interpretación, porque lo es básicamente todo. No verlo como un castigo, sino todo como un aprendizaje. Bueno, entonces, el biochoc, chicos, abarca consecuencias desde lo físico y lo orgánico. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando las personas expresan su rechazo a la cercanía afectiva hacia los demás, por ejemplo, si tuvieron un trauma desde el punto de vista, por ejemplo, de un abuso sexual, una persona desde lo físico y desde lo orgánico va a sentir inmediatamente el rechazo hacia el contacto físico con el otro. ¿Por qué? Porque eso generó una herida, ese trauma que quedó en el pasado sin solucionar. Más adelante veremos como los pasos a seguir del biochoc para explicarlos más detalladamente. Y entonces esa situación, muchachos, detonó en mí ese rechazo en cuanto al contacto físico con los demás. Entonces, también puede traer consecuencias incluso desde lo psíquico y mental, también el biochoc. Cuando por lo general las personas presentan episodios de ansiedad, pero llega una situación, un detonante a su vida que los impacta de manera abrupta, entonces ya esos episodios quizás esporádicos de ansiedad que tenía esa persona, ya a futuro cercano se le convierta en un cuadro generalizado de ansiedad, ya clasificado dentro del tema de enfermedad mental. Entonces, miren que tanto lo físico como lo mental y además lo funcional y lo conductual tienen una importancia muy determinante dentro del tema del biochoc, lo que les estoy comentando. Entonces, la conducta, muchachos, también es moldeable a partir de todos esos sucesos que nos pasan en la vida, porque un niño posiblemente tenga déficit de atención e hiperactividad, tal vez porque dentro de sus vivencias en la niñez, pues no tuvo ese acompañamiento, esa guía, esa mano ahí a su lado para enseñarle el camino de cómo debía gestionar de pronto sus emociones, sus comportamientos, sus vivencias, cómo las debería asimilar. Y esa persona, posiblemente con un exceso de energía tan alto, pues simplemente vio en su cuerpo que la mejor reacción y la mejor situación para afrontar cada una de las cosas que llegan a su vida era haciendo todo de manera rápida, de manera activa, sin pensarlo, sin procesarlo, sin cuenta, de pronto que el otro también debe saber de mis límites, pero que esos límites no los conozco yo, y entonces voy a pasar esa raya, esa línea que divide la privacidad de mí con la otra persona. Entonces, eso, muchachos, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta desde estas tres clasificaciones, porque básicamente el biochoc se desarrolla desde esas tres perspectivas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? Hasta el momento. ¿Vamos todos bien? Gracias a las 32 personas que llegaron hoy. Gracias, muchachos. Bueno, ¿vamos todos bien hasta el momento? ¿Me escuchan bien? Listo. Bueno, muchachos. Entonces, como les decía ahora, chicos, el biochoc tiene como una ruta o un camino
que es natural y biológico en el ser humano que se detone a través de una experiencia traumática. Entonces, el bioshock es donde precisamente se genera ese trauma, esa situación que me desestabiliza. Luego de eso nos va a llevar a un estado de supervivencia o de huida. Luego pasaremos a un estado de reposo en donde tal vez ya pasó toda esa dosis de adrenalina que vivimos del momento y luego, esta palabra tal vez sea muy nueva para ustedes, abre acción y son todos esos síntomas que se detonan desde lo emocional, pero que desde mi cuerpo físico empiezan a manifestarse luego de ese trauma o de ese bioshock. Entonces, hay una situación difícil que me pasa, una situación traumática, y mi cuerpo reacciona físicamente con temblores, con sudor, con rechazo, ¿cierto? Cualquier reacción física que el cuerpo adopte se le conoce como abreacción. Luego pasamos como a ese estado de alerta, donde el cuerpo nos da esa señal de que ya es suficiente, ya pasamos por ese estado de supervivencia y las otras dos, pero debemos de regular nuestro cuerpo y es una señal biológica de nuestro cuerpo inteligente para decir de que debemos llegar al último paso, que es la calma y la recuperación. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Muchas personas por lo general cuando pasan por un trauma, siguen todo este ciclo que les acabo de mencionar. Pero muchos se quedan en el primero, que es el bioshock, donde se genera el trauma. Entonces, como se quedaron en este primer paso, es donde la enfermedad a corto, mediano o largo plazo se incuba con una situación similar que se le pueda presentar más adelante en su vida y automáticamente se detona una enfermedad por esa memoria de dolor que estaba presente en nuestras células. Entonces, siempre es muy importante, así como los procesos de duelo, muchachos, también pasar por estas etapas del bioshock, sentirlas, exteriorizarlas, porque si dejamos todo eso por dentro, pues miren que posiblemente se convierta en una enfermedad más adelante. Entonces, es muy importante reconocer este ciclo para que cuando ocurra alguna situación en su vida, pues le den la posibilidad de sentirla, de expresarla, para que no se quede impregnada en ustedes. Bueno, entonces los biochoques se viven o se transmiten hasta a través de tres estados energéticos. El primero de ellos, muchachos, es el biológico. Realmente aquí que vivenciamos lo que vivo, que es el suceso verdadero, como pasa como tal. Y aquí los cinco sentidos cobran real importancia, porque lo que entre por mis cinco sentidos es realmente el significado biológico que yo le voy a dar a ese suceso. Es lo que realmente pasa. Pero hay otro que es el imaginativo, pero que no es real. Yo me empiezo ahí como con el tema de jugar con mi mente ansiosa, entonces mi mente genera escenarios catastróficos. Por ejemplo, les voy a poner algo claro para que lo comprendamos. Si al frente de mí se aparece un león y es la reacción biológica que yo voy a tener, ¿cuál va a ser? Pues precisamente de huida, de supervivencia, él me va a comer, ¿cierto? Y en lo imaginativo, ¿yo qué voy a pasar o qué va a pasar por el tema de mi mente? Tengo que tomar una decisión, tengo que hacer esto, lo uno y lo otro. Empieza como un abanico de posibilidades a plantearse en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, cuando estas dos se juntan, tanto lo real, lo imaginativo, se da lo que denominamos dentro de la biodescodificación como la doble entrada biológica. Entonces, cuando
estas dos situaciones se unen, el cuerpo entra en un estado como tal de shock, de que no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar en el momento. Entonces ese león que te iba a comer en un principio y que posiblemente tú miras las posibilidades de qué decisiones ibas a tomar, entonces se junta el miedo con el abanico de posibilidades y te dan esa doble entrada biológica, pero te generan como tal un bloqueo mental que no sabes qué hacer, que no sabes qué va a suceder realmente, y esa doble entrada biológica se queda impregnada en todo tu sistema celular, en todo tu ADN. Entonces, cuando posiblemente, como les decía ahora, ustedes se encuentren con un suceso parecido en sus vidas más adelante, toda esta doble entrada biológica se va a detonar nuevamente y la enfermedad ya estaba incubada con este suceso que empezó inicialmente, pero ese suceso a futuro hizo que se despertara como tal esa enfermedad y ya tal vez cuando llegue ese momento, pues quizás es donde decimos que sea un poco tarde porque no le dimos la suficiente gestión a ese trauma que pasamos en el momento. No le dimos la solución, lo dejamos ahí en el pasado. Bueno, entonces muchachos, cuando aparece la enfermedad, debemos de tener muy en cuenta estas etapas o fases que son normales dentro de cualquier proceso de enfermedad, a no ser de que sea terminal. Entonces, en el periodo de conflicto, siempre va a ser el detonante que les digo, el trauma, esa situación que nos generó esa inestabilidad. Luego vamos a tener la reacción que ya sabemos qué es, esos síntomas físicos que aparecen, temblor, sudoración, nerviosismo, también que se queda uno paralizado, ¿cierto? Entonces, luego de eso es necesario que pasemos a la etapa del equilibrio. En el equilibrio, ¿qué se va a dar? Que todos nuestros sistemas vuelvan a su estado inicial, a su estado perfecto, normal. Entonces, cuando logramos hacer eso, el proceso de recuperación se va a dar de una manera más fácil. Y además, si tenemos nuestras redes de apoyos más cercanas, ahí donde sentimos ese apoyo tanto desde lo emocional, afectivo, psicológico, desde todos los ámbitos, va a ser un poco o mucho más sencillo salir del tema de la enfermedad, porque vamos a encontrar ese soporte desde todas estas áreas. Entonces, muchachos, miren que la enfermedad también desde su ciclo va muy ligada al tema del biochoc, como lo vimos ahora con el ciclo que les expliqué. Entonces, aquí llegamos, muchachos, a los tipos de conflicto. ¿Cuáles tipos de conflicto hay? Es decir, todas aquellas situaciones que las podemos enmarcar dentro de estos nombres que nos generan que se despierten esas memorias de dolor. El primero de ellos es el programado. Y tengan este muy presente, muchachos, porque este tiene mucha relación con nuestra etapa de la niñez. Y recuerden que la etapa de la niñez, principalmente de los 0 a los 7 años, es la etapa más importante para el desarrollo afectivo, emocional y cerebral, por lo tanto, de un niño. Entonces, el programado ocurre precisamente en esta etapa que les cuento. Y es a través de la educación, de la experiencia, de la formación que reciba el niño, que los efectos pueden desencadenar o no a futuro ciertos tipos de enfermedades. Entonces, si yo desde mi infancia temprana, pongamos el ejemplo de 5 o 6 años, tuve
un episodio traumático de abandono, por ejemplo, por parte de mis padres, y a futuro, pongámosle 20 años después, tengo una situación similar de abandono, posiblemente con una pareja, y con esa pareja me suceda lo mismo que me sucedió con mis papás. Entonces, ese tipo de conflicto que ya venía programado desde la infancia se va a detonar en mi edad adulta. Entonces, ¿dónde me va a afectar directamente? Posiblemente este tipo de conflicto. Si es con el tema de las relaciones, papá, mamá y luego de pareja, ¿a dónde me va a llegar? Directamente al chakra raíz. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los centros energéticos? Entonces, el chakra raíz es precisamente esa seguridad desde lo social, desde lo familiar, desde lo afectivo, desde lo laboral, desde lo económico. Y cuando siento que no tengo esa seguridad desde esas áreas, llegan las enfermedades. Entonces, miren muchachos que aquí el tema de la niñez es muy importante para que lo tomen en cuenta. El otro tipo de conflicto, el desencadenante, es algo que activa cierta experiencia que se da a través de disparadores o estímulos. Por ejemplo, una situación, pongamos también algo muy común en particular. Sucedió que mi padre a temprana edad yo veía que era muy tomador, muy bebedor, muy mujeriego, ¿cierto? Entonces, a futuro, yo quedé con ese patrón en mi inconsciente programado como tal. Entonces yo llego a la edad adulta y se me presenta una situación, puede ser similar, incluso con el tema de mi pareja. Entonces, como yo mostré en mi etapa de pronto de la niñez, ese tipo de rechazo hacia esa situación, cuando llegue a presentarse ese mismo conflicto con la pareja que yo tenga en el momento y que me resulte de igual manera que mi papá, bebedor, tomador y mujeriego, entonces ese tipo de conflicto, ¿en qué va a desencadenar? Posiblemente cuando surja ese tipo de separación o de abandono del que les hablaba inicialmente, pues posiblemente en las mujeres, que es muy común ahora tener anomalías en su sistema reproductor, como los quistes, ovarios poliquísticos, endometriosis. Entonces, todo este tipo de conflictos desencadenantes, miren que también, muchachos, afectan nuestra salud en general y reproductiva. ¿Cuál es el otro tipo de conflicto? Muchachos, el diagnóstico se activa por medio de las malas noticias. Y es así que nos pega duro. Por ejemplo, la noticia de una muerte repentina de un ser querido. Inmediatamente eso se siente en el plexo solar, que es donde están nuestras emociones, como les decía ahora. Y todo nuestro sistema digestivo se ve involucrado tanto en esta situación que, muchachos, posiblemente eso inmediatamente de diarrea, como suele pasar. Entonces es una señal de nuestro cuerpo, muchachos, para que ustedes lo aprendan también ahí a conocer, de que el manejo que le estoy dando posiblemente a las emociones en ese momento no son las más adecuadas. Entonces, con ese conflicto de diagnóstico, si muere un ser querido, yo ya tengo, por medio de esa noticia, yo ya tengo como la interpretación de que ese mensaje se los estoy enviando en ese momento a mi cuerpo, a mis células, de que estoy pasando por un momento de emociones de baja vibración. Entonces, posiblemente esa enfermedad que estaba incubada desde antes, con la mala noticia de que un familiar murió, este tipo de conflicto puede desencadenar en una en una enfermedad a corto plazo. Entonces, muchachos, miren que acá el tema también de la identificación, que es el siguiente,
mire que cobra mucha relevancia. Y es cuando también en el tema de constelaciones familiares, que ahí llamamos las lealtades, eso tiene mucho que ver, cuando una persona se identifica con la enfermedad de otra persona. Es decir, también deja de vivir su vida por entregárselo todo al cuidado de esa persona. Y precisamente eso que va a generar, muchachos, como les dije, como ese tipo, podemos llamarlo, de lealtades, que posiblemente esa persona empiece a generar los mismos síntomas que esa persona que estoy cuidando, que estoy pendiente, que estoy ahí dando todo por ella porque está pasando por una mala situación. Entonces, eso energéticamente, muchachos, también empiezo a identificarme con la situación de esa persona. Y, y eso es cierto. O sea, realmente no es como si la persona me pegara la enfermedad, pero energéticamente estoy compartiendo muchas cosas con ella. Entonces, miren que también tiene mucha influencia. Además, muchachos, el tema de impregnación. La impregnación es y la manera que reaccionamos ante ella. Entonces, cuando yo tengo un conflicto de impregnación, pongámoslo, muchachos, por ejemplo, recibí una noticia de que en mi trabajo eh, fui despedido. Entonces, esa impregnación, que es la primera experiencia que se vive en una situación, ¿cómo me va a caer como un baldado de agua fría? Pues posiblemente porque no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero además, en este tema de la impregnación, es la manera en que yo logro reaccionar después ante ella. Entonces, ahí es donde yo también les dejo a ustedes de pronto que se cuestionen este tipo de cosas. Si a mí me despiden del trabajo, dentro de estas tres posibilidades, ¿cuál va a ser más factible o más fácil que yo logre gestionar y darle solución pronta a esta situación? Entonces, la primera de ellas es, si me echan de mi trabajo, yo siento que la vida se me acabó, que me voy a echar a llorar, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Esa es la primera situación. La segunda, siento confusión, no acepto, eh, me reprocho las cosas que hice, que no hice, mis errores. O la tercera, veo esto como un aprendizaje y realmente lo tomo como un impulso, como un trampolín que me va a llevar a otras experiencias de aprendizaje en mi vida. ¿Cuál de las tres personas creen que va a conseguir más fácil nuevamente un tipo de empleo? ¿El que se echó a llorar? ¿El que se quejó? ¿O el que vio esa situación como una oportunidad? La tercera, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, que todo este tipo de conflictos cobran mucha relevancia, y precisamente el de la conjunción, miren que aquí este muchacho reúne varias situaciones o emociones que nos pueden generar tensión. Entonces, están relacionadas con diferentes áreas de la vida que nos afectan tanto psicológica o biológicamente. Entonces, llega un conflicto laboral a mi vida, llega un conflicto, por decir, laboral, llega un conflicto familiar. O sea, son varias situaciones de las diferentes áreas de mi vida que se conjugan dentro del mismo momento de mi vida y ¡pum! Exploto. Son varias situaciones que desencadenan esta conjunción de las que estamos hablando. Entonces, hay muchachos, sí que la enfermedad se detona casi que inmediatamente. Cuando tenemos tantas cosas guardadas y sin resolver y sin gestionar y sin darle el manejo adecuado, que llega un punto de nuestra vida en que ¡pum! Explotamos, la gota que rebosó el vaso, y ahí ya posiblemente la enfermedad esté muy desarrollada. Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? Para aquí darles las últimas explicaciones. ¿Todos bien? ¿Todo muy claro? ¿Tienen algunas preguntas, algunas inquietudes? ¿Todo bien? Bueno, listo.
Chicos, ahora, miren, pues ya vamos a terminar estas 6. El equilibrio. Aquí se presentan algunos, así como tanto, en las diferentes facetas de la vida. Recuerdan el tema de la dualidad, lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, el hombre, la mujer, todo en la vida es dualidad. Y así para que haya un equilibrio, también debe de haber necesariamente un desequilibrio. Y eso precisamente es lo que nos muestran las enfermedades, muchachos. Esos desequilibrios que son necesarios para que renazcamos, para que surjamos nuevamente de las cenizas como el ave fénix. Entonces, eh, todas aquellas relaciones, lucha de poder, puntos que se puedan generar a través de determinada situación, nos lleva a ese desequilibrio. Pero cuando todo posiblemente sale a la luz y llega a resolverse, que todo por lo general pasa así porque nunca nos quedamos en el fondo, llegamos a esa etapa de equilibrio en nuestras vidas, muchachos, y es importante que logremos avanzar en ese sentido, porque si nos quedamos siempre en el desequilibrio que nos generó como tal esa enfermedad, pues no vamos a aprender realmente la situación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de abocados al fracaso? Cuando volvemos a viejos recuerdos o a sucesos del pasado que están relacionados con algún tipo de trauma. Chicos, aquí el tema de volver al pasado es muy relevante, porque ahí está nuestra mente autosaboteándonos y recordando de pronto esas experiencias no tan amenas o tan negativas que vivimos en un pasado y que precisamente nos generaron tanto dolor, tanto rechazo, tantas emociones tristes que no queremos volver a recordarlos. Entonces, cuando llega ese abocados al fracaso, volvemos otra vez como a darle rienda suelta a todas esas situaciones del pasado y posiblemente todas esas emociones de baja vibración que se generen a través de esas experiencias detonen nuevamente ese tipo de enfermedades que quizás estaban quieticas algún tiempo atrás. Entonces, mucho cuidado con esos muchachos. No volver a recuerdos del pasado de pronto eh, que en el presente no representen algo que realmente sume. El autoprogramado está relacionado precisamente con patrones de comportamientos repetitivos, patrones negativos, autoexigencia, autocrítica, creencias limitantes que hemos guardado a lo largo de nuestra vida. Y miren acá, muchachos, que las creencias limitantes cobran relevancia, una relevancia muy significativa, porque esas creencias limitantes en nuestro subconsciente están tan presentes que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, porque realmente nuestra vida en piloto automático nos lleva a actuar desde nuestra mente consciente. Entonces, cuando esas creencias limitantes están incrustadas ahí en el subconsciente, no les paramos bolas, no les ponemos atención, las dejamos como a un ladito, hay quieticas, eso en algún momento eh, va a despertar con alguna otra situación de desequilibrio en nuestras vidas. Entonces, cuidado muchachos con esos patrones negativos y esos comportamientos repetitivos que tengamos como tal en nuestra vida. Cuando se vuelve reincidente, es que reincide la misma emoción frente a los mismos sucesos. ¿Qué es eso? Cuando tenemos emociones de autosabotaje, relaciones tóxicas, ciclos repetitivos dentro de una relación o suceso. Recuerdan, muchachos, cuando tocamos el tema, cuando vimos el rol de la madre, y dentro del rol de la madre veíamos que así como sea nuestro comportamiento o nuestra relación con nuestra madre, es así mismo como vamos a buscar esa misma imagen o ese mismo prototipo de persona en nuestra pareja. ¿Recuerdan cuando lo tocábamos? Entonces, esos ciclos repetitivos que tal vez mi mamá vivió con su pareja, pues yo también
cuando me llegue esa persona, posiblemente siga repitiendo esos mismos ciclos que mi mamá pudo haber vivido anteriormente. Y si esos ciclos repetitivos se vuelven también desde el ámbito de la relación tóxica, muchachos, hay que repensar esa situación porque realmente esa emoción que vivió mi mamá o esa misma experiencia que se detonó ahí, pues yo también inconscientemente la estoy viviendo. Entonces es cuando usted realmente debe preguntarse en qué momento debo romper el círculo, en qué momento debo decir, debo hacer esta pausa en mi vida y no quiero ser reincidente, así como lo fueron mis generaciones anteriores. Muy importante, muchachos. Entonces llegamos al último que es el cegador o cortina de humo. Chicos, estos son superficiales, se vuelven enfermedades psicosomáticas y muchas veces, por lo general, están relacionados con los procesos adictivos. Por ejemplo, hay gente adicta al trabajo y realmente, chicos, el trabajo, como todo en exceso, enferma. Hay un término muy usado en nuestra actualidad que es el burnout. El burnout es cuando literal nos sentimos quemados en el trabajo, pero estamos ahí por necesidad, tal vez económica, tal vez de otra índole, pero seguimos ahí y ahí y ahí. Y ese burnout afecta a todas nuestras áreas de la vida, la relación de pareja, familiar, social, de todo. Entonces, esa situación nos ciega y se vuelve una cortina de humo, como precisamente lo dice el enunciado. Bueno, entonces muchachos, ¿qué quiero pretender con este tema del enfoque que les vengo a presentar hoy? Tanto como las leyes universales o cualquier otro tipo de experiencias que rigen nuestra vida. Denme un momento, muchachos, por favor. Listo, 15 minutos. Nos quedan 15 minuticos. Está regido por unos tipos de leyes, y como todo a nuestro alrededor, y las enfermedades tampoco se escapan de ellos, muchachos. Entonces, ¿de qué trata la ley de choque? Esta pasa por los procesos que vimos anteriormente, tanto el impacto o el trauma que vivimos, la calma, el proceso como tal de recuperación. O sea, es el ciclo normal que se debe dar dentro de una enfermedad como tal. Y recuerdan cuando les dije que cuando nos quedamos en el bioshock es normalmente cuando surgen y se incuban todas las enfermedades dentro de ese proceso de 6 que les mostraba inicialmente. Entonces la ley de choque nos habla de ese proceso que debemos de seguir para que esa enfermedad a futuro no se vuelva eh, tan grave en nuestras vidas. Entonces, la segunda ley, muchachos, que es la ley del carácter bifásico. Entonces, ¿de qué se trata? De vivir el suceso y trabajarlo inmediatamente para que no se incremente el programa en las células. Lo que les he dicho hoy, chicos, precisamente cuando postergamos y dejamos para después esa situación, ese trauma, esa experiencia sin solucionar, que dejamos por allá en el pasado sin resolver y creemos que no nos va a afectar, muchachos, eso hay que actuar inmediatamente, resolverlo lo más rápido que podamos, porque miren que la ley del carácter bifásico nos está diciendo eso, actuemos a tiempo. ¿De qué nos habla la ley del sistema ontogénico? Que es el tema precisamente de la doble entrada biológica. ¿Ustedes se acuerdan cuando los explicaba ahora? Tanto lo biológico, que es lo natural, lo que está regido por los sentidos, como lo psicológico, que va de la mano de lo cognitivo, se juntan en una misma situación y es lo que detona ese biochoque o ese trauma como tal. Entonces, miren que por los dos lados estamos ahí teniendo como ese enfoque desde el tema del tratamiento para las enfermedades, acudiendo a estas leyes. La otra ley, que es ontogénico de los microbios,
que es precisamente, muchachos, la fase de recuperación de salud. Los microbios podemos verlos como agentes negativos dentro de nuestra biología y dentro de nuestro proceso celular como tal y natural que se da en nuestros cuerpos, pero los microbios como tal tienen una función primordial y básica. Entonces, ellos, cuando el cuerpo está pasando por el proceso de recuperación, tienen también ese papel primordial de estabilización de nuestros sistemas y de mandar señales al lugar donde quizás la enfermedad no se ha curado totalmente. Entonces, lo muestran a través de una hinchazón, lo muestran a través de una inflamación, de un dolor. Entonces, también ayudan mucho en ese proceso. Y la última, muchachos, que es la ley de la esencia. Esta se entiende la realidad como una totalidad, es decir, lo que desencadena la enfermedad debido a una causa que nos ha creado un conflicto y eso nos lleva a que necesitemos resolverlo para crecer espiritualmente. Chicos, aquí el tema de conexión entre el perdón y la reconciliación es muy importante. Esta ley de la esencia nos invita a recordar de que todos somos uno, de que todos somos y venimos de esa fuente universal, del Creador, y que como tal venimos a este plano terrenal a aprender. Entonces, eh, cuando esos avisos que nos dan las enfermedades no nos mueven a crecer espiritualmente, muchachos, hay que replantearnos un poco la vida porque esta ley de la esencia nos está dando como ese recordatorio, precisamente. Bueno, aquí voy a ver cuánto nos falta, muchachos. 11 minutos. Listo. Bueno, y llegamos a la última parte, muchachos. ¿Recuerdan cuando en la anterior clase les mencionaba los 3 pasos para el proceso de sanación? Que era hacerlo consciente, integrarlo y actuar. Conciencia, integrar y actuar. Ese último, que es actuar, muchachos, dentro de este tema que les estoy presentando hoy, que es el tema del biochoc, las diferentes interpretaciones, miren que también tiene una extensión adicional al tema de actuar dentro como tal de ese proceso de sanación y de materialización de la realidad que tenemos. Entonces, muchachos, energéticamente eh, llamamos así a este primer proceso dentro de lo que les digo de actuar, de tomar acción, que es la carga. Y aquí es donde nosotros vamos a implementar las diferentes técnicas de sanación que pueden ser desde lo holístico, desde lo espiritual, desde el arte, desde, no sé, diferentes áreas y, y perspectivas de su vida que le lleven a aumentar esa energía y esas emociones de alta vibración y que usted sienta realmente que que está pasando por un proceso de revitalización en su vida y de recarga. Hay una de las técnicas, por ejemplo, que desde la parte holística, como un protocolo, o más bien como de pronto una manera de integrar toda la información que se le ha suministrado al paciente desde la práctica y pueden hacerlo a través de acciones fáciles y prácticas en su día a día. Por ejemplo, como sembrar flores, y mientras siembro flores, estoy pensando en todas esas emociones buenas que estoy generando en mi cuerpo, todas esas señales nuevas de salud que estoy enviando. Y cuando recojo, por ejemplo, la maleza, el césped o todas aquellas basuras o cosas o desperdicios, estoy imaginando cómo dentro de mi cuerpo va saliendo toda enfermedad, todo conflicto, toda emoción de baja vibración. Entonces son rituales como tal que son simbólicos, pero que ayudan también a esa técnica de la sanación. La intención
que también va de la mano, muchachos, del proceso de manifestación. Entonces, si yo manifiesto que voy a tener la salud perfecta en mi vida, eso lo acompaño de decretos, de palabras de poder, y eso lo repito consecutivamente en mi día a día, lo cojo como un hábito y una rutina. Pues muchachos, la intención acá, ¿qué es lo que busca principalmente? Que reeduquemos nuestro cerebro, va a permitir que le enviemos esa señal de que realmente somos una persona saludable, que tenemos la salud perfecta en la vida de nosotros. Entonces, somos los dueños, tenemos ese poder de manifestar esa salud integral en nuestra vida. Entonces, para que todo se manifieste, muchachos, tiene que haber un vacío, es decir, una liberación. Debemos de soltar todos aquellos traumas, todas aquellas situaciones, todas aquellas experiencias de baja vibración negativas que hicieron parte de nuestro pasado para que pueda darse esa liberación y esa sanación profunda, porque desde el vacío es que se crea realmente, y es un tema más desde la metafísica, porque yo no puedo crear algo nuevo sin soltar los viejos patrones. Entonces aquí es muy importante, muchachos, que lo tengamos en cuenta. Entonces, si llego a ese tema de materialización de esta realidad, pueda llegar posiblemente a una sanación. Este proceso de sanación, muchachos, como les he contado en anteriores encuentros, es un proceso individual. Es un proceso que debe tomarse con calma y no precisamente dejándonos llevar por el resultado final, porque tenemos mucho afán en sanar. Queremos todo para allá, que todo sea de una ya en el momento. Entonces, cuando no nos enfocamos en el resultado, sino como tal en el proceso que estamos viviendo, muchachos, esta sanación va a ser aún más profunda. Va a llegar incluso a esa reprogramación desde la epigenética de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestro sistema, y nos va a permitir darle una nueva mirada a nuestra vida. Bueno, muchachos, gracias infinitas por estar hoy acá en este encuentro. De verdad que les agradezco haber compartido conmigo este espacio. Cuéntenme, muchachos, qué dudas tienen, sugerencias. Yo por acá, ¿cuánto nos falta? 5 minuticos. Tenemos, yo los leo por acá. Por eso hay que decir las cosas que callamos, el cuerpo lo habla, sí. Exactamente, eso me hace acordar, muchachos, un libro que se llama El cuerpo grita, lo que las emociones callan. Se llama así. Es muy bueno, se lo recomiendo. El cuerpo grita, lo que las emociones callan. Mantener las cosas así por detrás de las raíces. Listo. Juan Manuel, con mucho gusto, con todo el cariño. Exacto. Nuestro cuerpo es muy sabio y siempre va a encontrar alguna forma física de manifestar todas esas emociones que nos estamos conteniendo. Siempre nuestro cuerpo habla en todo momento. Gracias, Gisela. Listo. Muchachos, muchas gracias por estar aquí presentes esta noche de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, inquietud, estoy muy atento pues también aquí al chat personal para resolverles. Gracias a todos por su presencia. Deseo que tengan una feliz y hermosa noche. Mil gracias. Dios y los ángeles los acompañen, los lleven con bien, los protejan. Y gracias, muchachos, por aceptar esas invitaciones y por estar siempre tan presentes. Los llevo en el alma. Un abrazo. Con todo el cariño, María Isabel. Con mucho gusto, Juan Manuel. Con mucho gusto, Gisela.
¿Quién levantó la mano? Liliana. ¿Tienes alguna pregunta, Liliana?